Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan y quiero presentar el examen final del curso Casos de Economía de la Universidad de Occidente. Es un caso práctico en el cual vamos a despejar algunas dudas de la señorita Ana Laura, quien nos presenta el caso de las vallas publicitarias. Para este caso vamos a utilizar el decreto 34-2013, que es la ley de anuncios en vías públicas y vías extraurbanas. Como primera pregunta del caso, tenemos la pregunta si se deben pagar impuestos para colocar vallas publicitarias en la vía pública. Según el decreto 34-2003, la ley de anuncios en vías extraurbanas y similares, capítulo 1, disposiciones generales, del artículo número 1, el objeto. Dice, esta ley tiene por objeto la regulación de los anuncios o rótulos en vías urbanas y extraurbanas y similares que promuevan la comercialización de bienes o prestación de servicios en toda la República. Entonces, basándonos en la descripción de este artículo, que es el artículo número 1, escribe la ley y describe que sí se tienen que pagar los impuestos para poder colocar las vallas publicitarias para poder comercializar un bien o servicio. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuánto paga de impuesto un anuncio en el área extraurbana? Para esto tenemos el capítulo número 3, impuestos y exoneraciones, del artículo número 12. Impuestos en áreas extraurbanas. Se decreta a favor de las municipalidades respectivas el tributo de 30 quetzales al año por cada metro cuadrado de anuncio que se instale dentro de la circunscripción territorial. El tributo debe pagarse anticipadamente y la municipalidad debe computar el tiempo para el pago correspondiente. Quedan exonerados del pago de este tributo los casos comprendidos en las literales A y B del artículo de esta ley. Eso vamos a ver más adelante. La duda número 3 es a quién se le paga el impuesto que genera un anuncio puesto en una vía pública. Según el artículo 14, impuestos en áreas públicas urbanas del decreto 34-2003, capítulo 3, impuestos y exoneraciones, se decreta a favor de las municipalidades respectivas los tributos para toda clase de anuncios instalados en la forma siguiente. Ha llegado el momento de ver los tributos que se le dan a las municipalidades por efecto de las vías públicas, lo que como nosotros como emprendedores a la hora de colocar una valla publicitaria pues debemos pagar y a quiénes se la debemos pagar. En el inciso A de este artículo número 14 nos dice los rótulos volatizos apoyados en lugares públicos municipales 50 quetzales al año por metro cuadrado. En el inciso B dice los volatizos apoyados en fachas o marquesinas 5 quetzales al año por metro cuadrado. En sombras colocadas en paradas de buses 50 quetzales por metro cuadrado o fracción. En puentes, pasarelas o similares 50 quetzales por metro cuadrado al mes. En aceras 50 quetzales al año por metro cuadrado. Inciso F, en parquímetros 30 quetzales al año. Inciso G, en postes de alumbrado público 20 quetzales al año. Por mantas similares a 2 quetzales por metro cuadrado. La duda número 4 nos dice cuánto impuesto paga un anuncio publicitario en un poste de alumbrado público. Para esto nos vamos al inciso 14, el impuesto en áreas públicas urbanas del decreto 34-2003, las municipalidades respectivas los tributos para toda clase de anuncios instalados de la forma siguiente. En el inciso G, en los postes de alumbrado público pagan 20 quetzales al año. La pregunta número 5 nos dice cuánto impuesto paga un anuncio de un partido político. Para esto nos iremos al artículo número 18, la colocación de anuncios políticos.
Ningún partido político o comité cívico puede atribuirse la exclusividad sobre parques, postes, plazas o lugares públicos para colocar rótulos con publicidad o propagandas electorales. La pregunta número 6, y creo que esta pregunta va un poco más allá de las dudas, sino más es bien para que nosotros podamos tener conocimiento de más sobre las vallas publicitarias. La pregunta número 6 dice que en la ruta de Panajachel hay un hermoso mirador y si se puede colocar una valla publicitaria en el mirador. La respuesta la tenemos en el capítulo 4 de las prohibiciones del artículo 17. Dice que se prohíbe la colocación de anuncios de todo tipo que se refieran a productos, artículos o servicios que evidentemente puedan afectar la salud física o mental de los habitantes de la República, de conformidad con las normas establecidas y dictadas por las autoridades sanitarias del país. En el inciso B dice que la colocación de anuncios que impidan vistas o motivos de legítimo interés turístico o que obstruyan la visibilidad de señales de tránsito, puentes, intersecciones o vías de cruces de vías férreas. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta número 6 es que no podemos colocar anuncios publicitarios donde hay afluencias de turismo, donde puedan afectar la vista del paisaje de las vías publicitarias. La pregunta número 6 es ¿cuál es la distancia entre cada anuncio? Y para eso nos vamos al artículo número 10 del mismo decreto 34/2003. Nos dice los requisitos en vías públicas. En las vías extraurbanas la colocación, forma y detalle de los anuncios deben sujetarse a lo siguiente. En el inciso C dice deben ser colocados por lo menos a 150 metros uno del otro, en forma de que no obstruyan la visibilidad de las señales de tránsito, puentes, intersecciones o vías de cruces férreas. Y nuestra última pregunta que nos dice cuánto impuesto paga un anuncio pintado y publicado en una pared privada. Para esto nos vamos al artículo número 16. Las exoneraciones en áreas públicas y urbanas quedan exentuadas del pago de tributo a que se refiere el artículo número 14 de esta ley, así como de licencia o requerimiento municipal alguno. En el inciso B dice los afiches y murales de cualquier clase colocados o pintados en las paredes de propiedad privada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo dejo que alguien o mi negocio lo quiero pintar, quiero pintar el logo de mi negocio en una pared y la pared es mía, es privada, pues no debo de pagar un tributo a nadie porque es una pared y la pared es mía. Pero en dado caso yo quisiera poner una valla publicitaria, pues ya sería en vía pública, entonces debo de pagar tributos, los tributos que antes pues había mencionado, que están regulados en la ley según el decreto 34/2003, que es el decreto con el que trabajamos en este caso.